Bienvenido a Banfish, el lugar donde te sumergirás en análisis profundos de temas y productos relacionados con la acuariofilia, mientras exploramos también acuarios sorprendentes. ¿Qué pasa, banda? Bienvenidos hoy de nuevo a un capítulo más. Hoy le damos la bienvenida a un buen amigo que de repente la gente va a decir que es el Cucba para la gente que no sabe. Antes de todo le damos la bienvenida a Feliponch. Bambi. Felipe Bonilla. ¿A tus órdenes? Felipe Bonilla, el famoso Feliponch. La gente que no sepa, el Cucba aquí en Guadalajara es el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ya tuvimos a 2 biólogos, que fue al buen Chuy Ramírez con la granja de guppies. Ok. Tuvimos a Hermilo en el campamento tortuguero. Y hoy tenemos al buen Feliponch, un biólogo. Hoy lo invitamos porque la verdad sabemos que Feliponch domina un chingo de temas. O sea, Feliponch aquí en ese aspecto... ¡Ay, no! Bueno. Su fuerte de él es el manejo de las microalgas, que es el fitoplancton. Efectivamente, sí, eso es en lo que más me he dedicado, o me he enfocado. Exactamente, pero hoy es un tema que mucha gente de repente le ha llamado la atención porque están de moda últimamente. Y hoy el tema es de los ajolotes. Hoy vamos a platicar sobre todo lo referente a lo que son los ajolotes. Y empezamos, cabrón, la primera pregunta que te queríamos hacer. ¿Cómo te decidiste empezar en este pedo del hobby? Para empezar, ¿cómo llegaste al hobby del acuario, güey? Muy buena pregunta. Yo creo que también muchos les gusta lo natural, acercarse un poquito pues, a lo que tenga que ver con los animales. En este caso a mí siempre me llamó mucho la atención. Bueno, si en algún momento, porque puedo mencionar que tienes el otro canal alternativo. Sí, exactamente, no hay problema. De hecho, la gente ya lo sabe, teníamos Rifeando y Pisteando. Rifeando y Pisteando, efectivamente. Que también fue invitado en el capítulo, no me acuerdo, pero hablamos del fitoplancton. La verdad, muy buen capítulo, por si lo quieren seguir, está en YouTube, Rifeando y Pisteando. Excelente. Bueno, entonces, para hacer un resumen, para no extenderme tanto, también precisamente hacíamos esa referencia por si querían más detalles. Ir para allá. Exactamente, pero bueno, básicamente yo desde que soy infante, pues me gustó muchísimo estar en la playa, el mar, el agua, el contacto ahí con... ¿Y qué dijiste? De aquí soy. Sí, o sea, porque a mí me hacían pocitos en la playa y para que no me arriesgara que si la marea o el oleaje me arrastrara o lo que fuera, pues ahí me hacían mi pequeño pocito, me llenaban con agua de la playa y pues yo veía ahí toda una microfauna que existía en ese lugar. Y de ahí te enamoraste. Sí, dije, wow, o sea, me llamaron mucho la atención los pequeños animalillos que se podían apreciar, que me quedé tan intrigado que siempre se me quedó en la mente y dije, yo quiero algo acuático, tener como mis animalitos, ¿no? Y cuidarlos y todo. ¿Qué dijiste? De aquí soy. Ajá, entonces ya cuando llegué más o menos a los 6 años, pues lo que pedí de regalo de cumpleaños, pues fue precisamente una pecera. Y de ahí empezó. Así es. Entonces, yo obviamente, pues así de niño, pues no tenía ni idea de cómo cuidarlos ni nada, mis padres menos. Pero bueno, pues ahí sobre la marcha fuimos aprendiendo en base de prueba y error y lo que nos decían en aquel entonces, porque no se sabía, o al menos no que yo recuerde lo del ciclo del nitrógeno, de cómo ciclar tu Toda pecera. La información que ya está tan... Efectivamente, que ya es prácticamente como cliché, ¿no? De que no, es que tienes que ciclar tu pecera y que de hecho sí tiene que hacerse. O sea. Sí, como debe de ser. Exacto, porque en aquel entonces pues te hablo de que, no, te decían, para poderla limpiar la tienes que quitarle el agua completamente y la tienes que rellenar. Ajá, entonces... Y el ciclo del nitrógeno a chingar su madre. Todo se borraba, borrón y cuenta nueva y pues otra vez a iniciarlo, ¿no? Entonces... Eso ya lo aprendí muchísimo después, pero bueno, para contestar de manera concisa la pregunta, ¿cómo fue que inicié? Pues desde que era muy niño me llamó mucho la atención la vida acuática y mi primer regalo, bueno, a los 6 años, que yo decidí que fuera una pecera y de ahí pues empezó el gusto por la acuariofilia. Por la acuariofilia. Efectivamente. Y el punto del tema de hoy, ¿cómo empezaste con los ajolotes, güey? ¿O cómo decidiste empezar por los ajolotes? Y de ahí va a ir desglosando poco a poco, conociéndolos. ¿Qué son los ajolotes? Pero empezar, ¿cómo decidiste empezar con ellos, güey? Más que yo decidirlo, fue por azares del destino. ¿Puedo mencionar la historia? ¿O? Sí, dale. Entonces, para esto, pues yo también ya... Fíjate, con lo de los grupos de acuariofilia y todo eso, de hecho yo empecé con Kat, la CEO de Mayan Sea. Saludos a Katia de Mayan Sea. Ajá, entonces... ella fue la que me introdujo, digámoslo, a todo este tipo de grupos, porque era a nivel nacional. Entonces, no sé si existe todavía, pero había un personaje muy polémico que, pues, el Javi, ¿no? Ahí en todavía Javi Díaz. Ok. Saludos, Javi. Y de repente, pues, ahí teníamos rencillas, ¿no? Como discusiones, vamos a decir, académicas con respecto, pues, a los tópicos que se tocaban de la acuariofilia.
Y bueno, pues él tenía su manera muy particular como de decir las cosas, ¿no? Como que a muchas personas no le caía... No les gustaba la forma de Exactamente, como que hay un poco de fricción. Bueno, el caso es que me metí en ese mundillo de los grupos de acuariofilia, empezando ahí con Kat. Y posteriormente de los mismos camaradas con los que te vas relacionando, pues ellos también te van introduciendo a otros y fue donde caí después, al donde estabas tú. Donde estaba en el de Riff. Exactamente, entonces ahí ya empecé a ampliar, digamos, a nivel local, porque te digo, el anterior era como a nivel pues, república. Ajá. Dije, si ya me peleé con los del Nacional, ahora voy con los del Estado. ¡Vámonos! Entonces, pues ya al principio, yo creo que sí caía muy mal, porque no trataba de ser, insisto, como con la manera de Javi, pero yo trataba de compartir pues la información que me constaba que era cierta, pues. Sí. Entonces, como que a muchas personas eso no les parecía y de repente me empezaban a atacar, a tirar y yo pues no me dejaba, ¿no? Entonces... Confieso que yo era una de las personas que cuando ese güey comentaba, yo era así, ay, ahí viene este cabrón. No, y totalmente comprensible, ¿no? Entonces llegó un punto inclusive en el que sí hubo un conflicto, pues no grave, pues, pero pues sí se me hacía como que había muchísimo, ay, pues es que es de mi grupito y lo defiendo y a este no, ¿verdad? Digo, está bien, es muy respetable, entonces yo tenía que pues, aceptar esa situación y conforme pasó el tiempo, como que sí fui teniendo una aceptación y hasta el día de hoy creo que sí hay muchas personas que pues están, que lo que yo les comento pues sí lo toman en serio, o sea. Exactamente. Y eso pues al final es la información que me gusta compartir y precisamente por eso tengo interacción en ese tipo de grupos, no tanto como para yo sí sé y tú no, o sea, exactamente. ¿sabes? O sea, más bien es como, pues lo que yo he aprendido en mi experiencia y lo que puedo aportar. Pues ahí está mi granito de sal, ¿no? Ok, y de ahí fue donde surgió. Y déjenme contarles por qué surgió. Creo que yo fui parte de ese punto. Tenemos una buena amiga, Idalia. Efectivamente, así Idalia que me dijo, ¿sabes qué? Tengo unos ajolotes que se le reprodujeron y quería ella buscarles hogar, más que venderlos, porque no era la idea de ella, era buscarles hogar. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Y yo publiqué en el grupo que íbamos a regalar unos ejemplares y pues de volada muchísima gente. Pero la idea no era regalar por regalar, era buscar que quedaran en buenas manos. Cuando él me dijo, oye, güey, yo quiero, le dije, pues sabes qué, date una vuelta. Llegó al acuario, lo conocí y la neta ahí cambió mi perspectiva completamente de él. Y yo se lo dije, o sea, la neta, y sí, creo que hicimos buen click, hicimos buen match, la neta, y cotorreamos chido. Y él se quedó con 2, de hecho. 2 de los ajolotillos que venían con la buena Idalia. Sí, de hecho, yo no sabía de qué género eran, o sea, porque aparte eran muy juveniles y pues no era tan sencillo percibir de qué sexo eran. Pero por suerte, te digo, por azares del destino, insisto, el albino, el gold, es macho, el güerito. Y el wild type, es hembra. Y resulta que yo pensaba que era al revés porque se veía muy robusta la hembra. O sea, dije, ese va a ser el macho. O sea, pues porque se le ve que... Pues, está tronchatorón. Exactamente. Ya después, en una oportunidad que me tocó platicar con Idalia, me dijo que ella era hija de Chocolate. Así le nombró a uno de sus ajolotes, también era muy robusto. Y si es que ella heredó los genes de su papá. Y sí, o sea, está fortachona, se ve robusta, se ve bastante rolliza. Vamos a estar poniendo imágenes en el transcurso aquí. Perdone, acá. Vamos a estar poniendo imágenes en el transcurso para que vayan viendo los animales. Hay una foto que la verdad para mí es una joya. Preciosísima. Una buena foto que está la van a ver más adelante. Sí, no, y de hecho ellos siempre convivieron desde juveniles. O sea, se conocen de toda la vida ahora sí. Y el Gold, ya conforme fueron creciendo, que los fui criando y que fueron agarrando talla, pues ya se les pueden apreciar en sus partes posteriores, pues los genitales. En el caso de los ejemplares hembra, pues se ve como si estuviera planito, o sea, no tienen absolutamente nada más se le ven sus patitas traseras y la cola. En el caso de los que ya son de género masculino o machos, géneros macho, ya se les ve pues las protuberancias, ¿no? Ahora sí que se les ven los testículos. Aunque te digo, o sea, yo pensaba por la constitución más robusta que ese iba a ser el macho, pero no, todo lo contrario. Y después ya conforme los fui conociendo, tiene todo sentido porque pues imagínate, la hembra tiende a, cuando ya está preñada por el macho, puede llegar a depositar hasta 1000 huevecillos. O sea, tiene que tener buena caja torácica. Exactamente, o sea, tiene que tener una fisiología que le permita precisamente poder llevar a cabo la puesta de sus huevecillos. Ok, a ver, ya supimos más o menos cómo empezó y va la pregunta que te voy a hacer para que la gente que no los conozca, ¿qué son los ajolotes, güey?
Los ajolotes son, bueno, para no ser tan técnico, Ajá. Sí, primero que nada Porque son... luego van a decir, pinche Felipón, ya va a empezar. que los urodelos y que los que no caudados y nada. Son animalitos acuáticos, número Ajá. uno, ¿no? En segundo lugar, son anfibios. Ujú. O sea, esto quiere decir que siempre sí o sí están obligados a tener un estadio en el agua. Ujú. Siempre. Y como se les dice anfi por el griego dos o doble vida, anfibios, su primer estadio es acuático y el segundo, en el caso del ajolote, no necesariamente se vuelve terrestre, Ujú. pero tiene la facultad de serlo. Ujú. Ahora, a ese estadio se le conoce como neotenia. Esto significa que, digamos, quedan jóvenes por el resto de su vida. De su vida. Y se quedan en su estadio acuático. O sea, nunca salen a tierra firme, a menos que se les llegase a presentar un caso de estrés. Esto es que si el agua está contaminada con algún metal pesado, que si especialmente el aumento de la temperatura les afecta muchísimo, empieza a iniciar todas sus rutas metabólicas para iniciar la metamorfosis a vida terrestre. Que se transforman en Como si fueran salamandras. tipo salamandra. Exactamente. No es como tal, pero parece muchísimo. Entonces podemos decir, como para dar una referencia y que tengan una idea, pareciera que es una salamandra. Pero no lo es. Pero no lo es. Ajá. Ok, ¿cuál es su hábitat natural, güey? ¿Dónde las encuentras en su hábitat natural los ajolotes? Estos anfibios son, como para también dar una referencia, anfibios se le conoce, por ejemplo, a los sapos y a las ranas, así como también a los ajolotes, A los ¿no? ajolotes. Y salamandras también. Entonces, la distribución de manera natural, bueno, en su momento, porque en estos instantes sabemos que se encuentran en peligro de extinción, debido a, pues, a la contaminación, cambio de uso de suelo y sobre todo a la explotación, sobreexplotación. Pero en términos sencillos, su distribución es aquí en México, de hecho es como el anfibio estandarte por excelencia de nuestro país. Endémico de aquí. Exactamente. Digo, ya lo puedes encontrar en otras regiones del mundo, pero porque se introdujo. O sea, Pero originalmente... es mexicano totalmente. Entonces, otra de las bondades o ventajas, podemos decir, que tenemos en nuestro país, en todo a nivel continente americano, aquí en México, bueno, en ciencia o en biología dividimos nuestro planeta en regiones geográficas dependiendo de su configuración. En el caso del continente americano, justamente aquí, nosotros en México, lo que es el eje neovolcánico transversal, es en donde se dividen las dos bioregiones del continente. Entonces te podrás imaginar la cantidad de endemismos. Endemismo quiere decir una especie que únicamente la vas a encontrar en ese esa lugar. región. Así es. Como el ajolote. En su momento antes de que se distribuyera a nivel, lo cual es una ventaja, ahorita hablamos de eso. Entonces, en su distribución normal, en su momento cuando ya era salvaje totalmente y silvestre, te lo podías encontrar. Ahora, Mesoamérica también es una región que se le conoce a lo que es la mitad de nuestro país, es decir, el eje neovolcánico transversal, hasta Centroamérica prácticamente, ¿no? Pero en el caso del ajolote, bueno, yo me refiero como a Mesoamérica, como la parte, vamos a decir, la neotropical, así se llama esa bioregión, que se divide justamente en nuestro país de las dos que existen en el continente. Entonces, en esa parte, en esa franja, es en donde se distribuía ampliamente lo que son los ajolotes, porque hay muchas especies de ajolotes, o sea, no nada más es una. Por ejemplo, el Ambistoma mexicanum, ¿no? Que es el que todo el mundo conocemos. Pero por supuesto que en Michoacán hay otros tipos de especies, Andersoni, por ejemplo, acá en el occidente de nosotros, en Jalisco, también tenemos nuestras propias especies. Entonces, claro, ya se han limitado muchísimo debido a lo que se mencionaba al comienzo, de por la contaminación, cambio de uso de suelo, sobreexplotación y demás, que ya no los puedes encontrar tan fácilmente como antes en los cuerpos de agua, porque estaban distribuidísimos por todo Mesoamérica, insisto, ¿no? Y se acabaron. Sí, o sea, de hecho hay un estudio de la UNAM que incluso mucha gente piensa que solamente se encontraban en el lago de Xochimilco, pero no es así. O sea, lo que veníamos mencionando, que se puede encontrar en muchos cuerpos de agua en todo Mesoamérica, o vamos a decir la mitad del país, ¿no? Donde no es desierto. En la frontera de Mesoamérica. Exactamente, porque pues también es cierto que el cliché de que cuando un extranjero sobre todo piensa en México, pues piensa en nopales, en desierto, porque sí es cierto, al final no es un desierto como el Sahara o el más árido como sería en el de Atacama en Sudamérica, en Chile, pero es un desierto muy especial, ese es único por su configuración, por eso las cactáceas, claro, son del continente americano, ya las puedes encontrar en todo el mundo, pero igual que el ajolote, su distribución es en América y el 80% de la mayoría de las cactáceas son mexicanas, por el desierto que tenemos aquí. El 60% del territorio mexicano, pues es ese tipo de desierto, y el resto, pues ya es lo Mesoamérica, que es un lugar un poquito más noble, bondadoso en el clima, y precisamente es ahí en donde se distribuía el ajolote. Ok, a ver, otra de las preguntas que queríamos hacerte. Para tenerlos en una pecera, o cómo se llegó a dar para tenerlos como mascota, güey. O sea, aquí fue el punto. Y si los llegas a tener como mascota, primero la responsabilidad de tener un animal de ese tipo y qué cuidados lleva, güey. Ok, perfecto.
Afortunadamente son animalitos muy robustos, o sea, bueno, siempre y cuando, pues claro, se respeten ciertos parámetros en cuestión de calidad de agua, pero mientras los tengas en agua fría o agua fresca, se mantienen. Prácticamente son felices. O sea, con o sin sustrato, con o sin plantas. Claro, siempre que tengan presente plantas es mucho mejor, debido a que estas pues funcionan inclusive como si fueran un filtro biológico. Exactamente. Entonces digo, pero los tengan o no, ellos pues están contentos. Mientras tengan alimento, estén bien alimentados y tengan una buena calidad de agua, ellos pues, van a estar contentísimos, van a estar felices. Sin problema. Sin problema, exactamente. Entonces, por una parte, son muy robustos en ese sentido, o sea, no son tan exigentes, por ejemplo, por mencionar, no sé, algún ejemplo, un animal marino, que tienes que tener parámetros específicos, porque... Iluminación. Efectivamente, o sea... Y con ellos hasta sin luz los puedes llegar a tener. Sí, o sea, el ajolote no te va a exigir, de hecho, no necesitan la luz, o sea, inclusive en su hábitat natural, en donde son aguas que tienen sedimentos, que tienen muchísimo... Son aguas oscuras. Ajá, o sea, en realidad la penetración de la luz pues no es tan significante, o sea, por eso no tienen tan buena vista, o sea, sí te ven, sí ven sombras y todo, inclusive, por ejemplo, bueno, mi ajolota hembra se llama Mictlán. Mictlán, ajá, porque como es oscura y la oscuridad y el inframundo y demás, ¿no? Entonces, cuando tú le pones la mano encima, ella inmediatamente entiende que eso es la señal de que me van a aventar de comer. Entonces, inmediatamente se eleva así como de, esperando a ver qué va a caer, ¿no? Entonces, de que te ven, definitivamente sí. Nada más su vista es más limitada en ese aspecto. Sí, así es. O sea, no ven tantos detalles porque, por ejemplo, si tú dejas que convivan ajolotes ya adultos con juveniles, los adultos no se la piensan. O sea, ¿Va a haber lunch? Exactamente, va a haber monchis, ¿no? Entonces... Ellos no lo ven, o sea, no entienden, no saben que es su propia especie y pues existe canibalismo, o sea, los devoran y pues se acabó, ¿no? Para el juvenil. Okay. Perdón que te interrumpa. Entonces, por ejemplo, en sí no es conveniente tener organismos adultos con organismos pequeños. No, definitivamente no. Y menos, o sea, no importa que no sean ajolotes, si son pececillos, se los van a comer. Se los van a lonchar. Todo lo que les quepa en la boca, no les importa y se lo van a comer, lo van a devorar. ¿Mandé? Igual que tú. Más o menos, ¿no? Algo parecido. Ajá. Entonces, con ellos prácticamente es mantener una calidad de agua estable o adecuada, se puede decir. Sí. Pero la temperatura yo lo que recuerdo es que se tiene que mantener entre 16 y 20 grados. De preferencia, sí. Ahora, eso no significa que si tú te sales de ese parámetro, de ese rango, o sea, decir, no sé, que llegas a... Lo que yo he observado y los veo bastante normales y tranquilos es a un máximo de 25 grados. Pueden aguantar sin problema. Sí, o sea, están a gusto, no les pasa nada. De ahí, si tú aumentas un grado, ya empiezan a volverse un poquito inquietos. O sea, no están tan tranquilos como normalmente, al menos como el... Claro, porque uno va conociendo a sus animales, ¿no? Conforme los vas observando, los vas conociendo y demás. Entonces... Cuando llegas, el máximo así que ya no les parece es 27 grados. Ya empiezan con problemas. Sí, porque los ves inquietos, como que incluso hasta quieren salir, a veces hasta como que se ve que quieren saltar. No es normal ese comportamiento. Eso sucede cuando los medicas. No les gusta lo que hay en el agua y pues se quieren salir, obviamente. Pero bueno, lo hablamos eso un momento después. El caso es que el factor importante para su buen mantenimiento sí es una temperatura muy estable, fresca. Es como el punto básico para poderlos mantener ahí. Sí, porque de hecho, como mencionábamos al comienzo de su distribución, pues es en las sierras, o sea, en cuerpos de agua que son fríos. Entonces, ahí no subes de 20 grados la temperatura. Siempre se mantiene temperaturas bajas. Efectivamente. Inclusive, pues en el Valle de México, pues imagínate en la madrugada está heladísimo. Exactamente. O sea, ahí ellos, mientras más frío, mejor. O sea, la alimentación en ellos, aparte, por ejemplo, que ya sabemos que se pueden lonchar a todo lo que le quepa por el hocico. Definitivamente. ¿Es algún pellet? ¿Se les da algún alimento liofilizado? Sí lo aceptan. No hay ningún problema. Por supuesto que ya hay formulados específicamente diseñados para la nutrición de los ajolotes. Se puede sin problemas. Inclusive puedo mencionar otros. Sin problema. Ambistolab está ubicado por Tlaquepaque. De hecho es un veterinario también, es una veterinaria que él se ha dedicado a precisamente la propagación de los ajolotes. Y él argumenta que no ha tenido ningún inconveniente con un alimento formulado que está diseñado para ellos y desde que son juveniles hasta la etapa adulta solamente los alimenta con eso y sin ningún problema. Sí. Puede ser hasta mejor, ¿no? Porque es un alimento balanceado en ese aspecto ya para organismos reproducidos en cautiverio. Sí, y en mi opinión, no. O sea, que solamente a él le funciona y yo no digo que no funciona, es decir, que no sea recomendable,
pero en mi experiencia creo que... Está más variada. Por supuesto, sí, porque, fíjate, también se me han enfermado mis ajolotes, les ha pasado micosis, es decir, que se infectaron con hongos, y eso también llega a ser un problema muy serio, porque el hongo avanza muy rápido en el tejido fino del ajolote. Entonces, yo considero, claro, esto es hipótesis, pero que debido a una vasta alimentación variada que yo les he ofrecido, tanto filetitos de salmón, de camarón, de pescado, mejor que tu perro. Eso les ha aportado ácidos grasos, elementos esenciales que hicieron que se recuperaran de una manera mucho más rápido. De enfermedades, güey, ahorita tocando el tema que ya estás ahí, ¿cuáles son las enfermedades más básicas en ellos y por qué se pueden generar, güey? Una mala calidad de agua. Ellos son muy susceptibles a problemas en la piel y los hongos les encanta la mucosa que produce el ajolote. Lo que yo he observado, sobre todo cuando son en sus primeros estadios de recién eclosionados, en sus juveniles, el problema de las micosis es tremendo. O sea, el hongo aprovecha al máximo cualquier oportunidad, cualquier ventana ahora sí de oportunidad, especialmente si tienes una mala calidad de agua. ¿Qué significa esto? Que si está sucia por mucho tiempo, tienes una deficiente filtración, no haces cambios parciales. ¿Algún pico de algún parámetro? Efectivamente, o sea, ellos son animalitos carnívoros que pues procesan los aminoácidos y compuestos nitrogenados, están completamente diario presentes. Entonces, si tú los tienes con estas características que mencionábamos, que tienes una deficiente filtración, no haces un cuidado, mantenimiento rutinario constante. Toma. Exacto, se estresa número uno y tú sabes que cualquier organismo que se estrese, pues esto baja sus defensas. Susceptible a cualquier enfermedad. Efectivamente, a cualquier oportunista, cualquier patógeno, y este oportunista principalmente se trata de hongos. Entonces el hongo ya una vez que entra, si no actúas en tiempo, el animal se te puede ir en cuestión de días. Y por ejemplo, hay una enfermedad que me acuerdo que me tocó verla con un cliente. Yo la verdad desconozco mucho de los ajolotes, por eso trajimos a alguien que supiera bastante. Que se les empiezan a perder sí. ¿Cómo se llaman? Las branquias. Las branquias. Sí, que parecen como penachitos, que de hecho es uno de sus atractivos. Exactamente, están muy bonitos. Sí, de hecho también depende del fenotipo, tiene sus variaciones de color. Pero, hojas. Exactamente, regresando con el tema de la infección o del problema del por qué se le recortan. De hecho, esa es una clara manifestación de estrés, de que algo no anda bien y que el ajolote pues, se siente incómodo de que algo le está afectando y te lo está manifestando con el recorte de las branquias. Las puede recuperar, pero una vez que corriges lo que está sucediendo y le das el tiempo, ahora sí, lo que voy, ¿no? Con la alimentación variada, no nada más peletit, es como si tú todos los días te comes sucaritas, pues, o sea, sí. en mi opinión. Pues ahí va. Entonces, pues nunca va a superar alimento fresco, que tiene todas sus propiedades, y entonces esto le beneficia precisamente en su nutrición. Entonces, cuando se les está recortando las branquias, eso definitivamente es que, o bien, está entrando en su metamorfosis para estadio terrestre, debido a que se desencadenó por un factor de estrés. De un estrés. Agua contaminada, está estresado porque a lo mejor tienes algún otro organismo en su hábitat, y eso le está ocasionando problemas, y no, pues mejor prefiero salirme del agua. Sí, para no estar... estresándome con la tortuga del alligator, no sé, dando un ejemplo. La otra puede ser la temperatura, por supuesto. O sea, ¿sabes qué? Se te hizo un pico a los 30 grados. Eso pues desencadenó rutas metabólicas en su fisiología, que entonces les estás... Claro, no es de la noche a la mañana. Ya una vez que se inició su proceso de metamorfosis, ya no lo puedes detener. O sea, ese es un problema. No se te va a morir. No, pero ya no va a ser un ajolote. Digamos que vas a tener una salamandra ajolote, ¿no? Y ya tendrías que tenerle un acuaterrario, o sea, ya no podría estar completamente sumergido, ya tiene que estar respirando aire atmosférico, pues ya completamente diferente. Exacto, porque en los que son completamente en su estado neoténico, o sea, que tienen las branquias con las que venimos platicando, eso sí pueden encontrarse sumergidos totalmente siempre, todo el tiempo. O sea, ahí su estadio, digamos, no desarrollado a terrestre les permite que siempre puedan permanecer acuáticos. Ok, a ver, yendo a un tema importante y que a ti te tocó, la reproducción, güey. Ahí es donde se viene bueno el tema. ¿Cómo te fue con ese pedo de la reproducción, güey? ¿O cómo se te dio? Hay una foto, aquí la vamos a poner, esa foto. Sí. Tiene la hembra así, viendo al macho así como de, hoy toca. Sí, no. El macho así de... No, déjame te digo, ha estresado a tal grado al macho que se ha lastimado seriamente por estarle escapando al bailecito y al cortejo del apareamiento. O sea, de que quiere tanto que el macho dice, espérame, o sea, no, ya déjame descansar. O sea,
Y pues se va porque escapa del baile y en su decoración donde les tengo su hábitat, pues hay algunas rocas que sirven como cueva. Y él al momento de estarse escapando del baile, pues se talló la superficie de las rocas y se laceró. Sí, se abrió. O sea, incluso en algunas heridas, la última de seriedad fue en diciembre del año pasado. Que también quería porque bajó la temperatura más de lo normal. Normalmente están en 20 y tantos, ¿no? Y ella dijo, qué frío, pero yo siento calor. Exactamente, ¿no? Y total que ya, pues sí vi al macho bastante pálido, muy alterado. Así de, güey, sácame. Sí, de que ya, por favor, llévame a mi depa de soltero. Y yo, no te preocupes, te tengo, campeón, yo te cubro. Yo te cubro. Sí, entonces, en el caso de la reproducción, cuando los parámetros, es decir, lo que decíamos, ¿no? Un agua limpia al menos, que no tenga... todo se junta bien. Sí, especialmente la época de reproducción es cuando empieza el frío. Esto, lo que yo he observado, es una estrategia bastante inteligente porque lo que mencionábamos, el hongo siempre es un oportunista presente con los ajolotes. Entonces, cuando baja la temperatura, le bajas también la activación al hongo. Sigue estando ahí. Incluso podemos observarlo cuando dejas mucho tiempo en el refrigerador, algún alimento olvidado, le sigue saliendo moho, o sea, le siguen saliendo hongos, a pesar de tener una baja temperatura, dado que la estrategia del refrigerador es precisamente que no se activen los microorganismos. No obstante, el hongo le vale y sigue estando presente. Entonces los ajolotes dicen, bueno, pues si mi enemigo número uno en infecciones es el hongo, pues entonces me reproduzco cuando hace frío. Vamos dándole sabor. Efectivamente. Entonces empieza perdón que te interrumpa, como a finales de diciembre más o menos. Sí, de hecho, pues la hembra Mictlán, desde que empieza diciembre, que ya sintió frillito. Ahora sí, se abrió la fábrica. Navideñas. Exactamente. Ya toca. No, y sí, literalmente, porque me decían, mira, ya parece un arbolito de Navidad. Y yo, ¿cómo? Y me veo el montón de huevecillos ya ahí, ¿no? Y yo, wow, es rápida, luego no pierde tiempo, ¿no? Como que se toma muy en serio que están en peligro de extinción y quieren repoblar, ¿no? Y entonces cuando baja la temperatura es cuando tú ya los puedes observar que se empiezan a tener mucho más contacto. Y obviamente el macho también, porque pues está lleno, completo, en todas sus arcas, listo para pues, reproducirse. Y él pues contentísimo, por supuesto, haciendo su jale, su trabajo y pues haciendo su obra, ¿no? Pero pues como la hembra continúa, quiere y sigue con la actitud de reproducirse, pues el macho llega a un punto en el que se estresa y dice, no, aguanta, espérame, o sea... Ay, muere. Ya, no, déjame descansar, ya veremos después, un par de semanas quizás, pero déjame pues descansar. Entonces, para regresar con lo de en qué momento se reproducen, es cuando empieza a hacer frío. Por lo de la estrategia que mencionábamos, en lo que yo he observado, precisamente que baja la incidencia de las infecciones especialmente. Claro, si tú tienes una calidad de agua muy buena, no tienes por qué presentar ningún problema. Pero esto se menciona precisamente para que tengas ese cuidado. O sea, si realmente estás interesado en mantener este tipo de animal, pues ten en cuenta que como son anfibios, ellos también respiran por la piel. Y como secretan esta mucosa, que pues son sustancias nutritivas para el hongo. Entonces el hongo va a decir, pues si el agua está sucia, si los animalitos están estresados, pues es el mejor momento ideal para llegar a infectar y entonces propagarme y si en el mejor de los casos acabar con el organismo. El organismo, exactamente. Entonces la reproducción es bastante sencilla. Yo realmente no me lo esperaba. Porque imaginaba que yo tenía que hacer, no sé, alguna adecuación en el medio, separarlos, hacer alguna cosa. Sí, o sea, exactamente, no sé, ponerle algún nutriente o alguna cosa. Y no, o sea, lo que yo observé y en mi experiencia es mientras los tengas bien, a gusto, solitos van a decir, pues aquí tenemos cómo y dónde, pues hay que entrarle, ¿no? Pero a ver, y del punto de que que ponen los huevos, vamos, a que se logren. ¿Ahí ya cambia el asunto o es igual, güey? En el sentido de que mantengas condiciones aceptables y no estén deplorables, se dan la mayoría. La primer puesta que yo tuve, que fue hace 2 años, hice un conteo y tuve como 590 y tantos huevecillos. O sea, y yo decía, wow, o sea, vamos a ver, ojalá se den el 100%, pero... En ese momento también estuve comunicándome con Juan Carlos, él ya no está, él estaba ahí en Michín, él era el director, digamos, del área de Michín aquí en Guadalajara, y le decía, oye, fíjate que con él también me asesoraba mucho porque pues ellos ya han reproducido ajolotes también de hace muchos años. Entonces, él me decía, no, sí, o sea, mientras mantengas todo el hábitat saludable, con buena calidad de agua, en parámetros estables, especialmente una temperatura fresca, baja, no vas a tener ningún problema. Pero eso sí, inclusive nunca se me olvidó, vas a tener una alta mortandad.
Yo pensaba 20, 30, no sé, 40 se me van a morir. ¿Y cuántos fueron? No, pues de los 590 de esa generación me quedaron como 30. Uf. O sea, y yo después entendí por qué los venden tan caros. O sea, porque Es realmente difícil. es un cuidado. No es difícil, es tedioso. Es tedioso. Porque en realidad cualquiera puede hacer cambios de agua. O sea, y si los tienes en una cubeta, en un balde, en un recipiente, pues ese es el inconveniente, que tienen que ser seguidos. O sea, si tú no les tienes un sistema de filtración, el filtro lo que te permite es espaciar esos cambios de agua. Que no sean tan seguidos. Exacto. Y que se mantenga un poquito más limpia. Porque si tú no tienes un filtro, todos tus organismos que están en ese volumen de agua, pues se están saturando de sustancias orgánicas, compuestos nitrogenados, porque pues les estás dando de comer mucho nitrógeno, no proteína. Entonces esa agua se satura y entonces se llena de contaminación y es en donde son susceptibles a las infecciones, especialmente los hongos. Entonces lo que yo observé en esa primera generación, cuando tuve una mortandad que cada día tenía 1 o 2, ¿no? Eso también yo, el error que cometí fue que los tenía en hacinamiento, esto es, en un volumen de agua muy contenido, tenía cientos. Entonces eso pues propagaba, si se presentaba una infección, pues al día siguiente había 20, había 30 y así. Entonces hubo un momento en el que dije, no, o sea, tengo que separarlos en volúmenes más, que tengan más espacio de agua. Más espacio, exactamente. Porque si estaban muy cercanos uno con otro en un espacio en el que se saturaba rápidamente, porque no tenían una filtración y no tenían, digamos, la infraestructura como para que tuviera el agua un movimiento, pues eran muy sensibles a que llegaran a presentar precisamente las infecciones fúngicas. Entonces ahí sí, cuando tuve una mortandad de 40 y tantos, ya habían eclosionado, o sea, ya estaban los bebitos, pues. Pero cuando vi que rodaban 40 cuerpecitos, los conté, pues, dije, algo estoy haciendo muy mal. Y me puse a reflexionar y dije, pues es que los tengo todos en un mismo lugar, tengo que hacer la estrategia de vamos a separarlos en microuniversos aislados. Exactamente. Y eso fue lo que resolvió el problema de la alta mortandad hasta cierto punto. Entonces ya, de todas maneras, conforme van los siguientes estadios que empiezan a desarrollar sus extremidades, empiezan a ser más voraces, empiezan a morderse entre ellos. A loncharse. Sí, o sea... Mi hermana se ve muy sabrosa el día de hoy. Vamos a quitarle la cola, ¿no? Un bracito, o sea... Entonces, ahí la recomendación sería que tengas la menor cantidad de individuos por espacio de volumen de agua. O sea... Qué difícil. Sí, por el espacio, vamos, tedioso, ¿no? como dices. Porque difícil no es. O sea, tú puedes tener cubetas, baldes, recipientes, peceras y está sencillo, nada más rellenas y pones a los organismos ahí. Ya les das de comer. La bronca es que si no tienes filtración, de todas maneras les tienes que hacer cambios de agua. No mames. O sea, yo afortunadamente pues me hice de mi filtro de ósmosis, ya lo tenía. Entonces pues no era tanto problema el hacerme de agua de buena calidad. Con tu medidor de TDS yo no supero de 10. O sea... Esa es otra. Hay también mucho debate en que si puedes utilizar agua de ósmosis porque se pueden lixiviar, es decir, los minerales que tiene su organismo se van a ir al medio y eso también puede llegar a ocasionarles un desequilibrio que puede pues, desencadenar su muerte. Lo que yo vi, no les pasa nada. Ahora, la sal que yo les aplicaba era terapéutica. Esto es para evitar precisamente pegarle al hongo. Que yo sé que siempre estaba ahí. Que estaba ahí presente. Sí, o sea, nada más esperaba una pequeña ruptura, digamos, en la salubridad. En temperatura, en sí. de agua, cualquier cosa y vámonos. Y de repente ya le veías a uno aquí que le salía el algodoncito, ¿no? Del hongo. Yo, rápido, aunque estuviera vivo, pues lo siento, pero te tengo que aislar porque si no puedes ocasionar que otros más se infecten. Se infecten. Intenté de todo, o sea, ya que los que estaban infectados los separaba en contenedores aparte, le ponía sulfato de cobre, verde de malaquita, azul de metileno, pero no funciona porque como son tan chiquitos, el hongo pues ya está tan arraigado en su organismo que al final sucumbe. Y no los pude nunca pude salvar en estadio bebé, digamos recién eclosionado, a ninguno que se le viera ya un algodoncito presente del hongo. Ya cuando tenían sus extremidades, algunas me tocó ver que de repente le aparecía el honguito en un bracito. Y ese sí, le ponía su acriflavina y a los días tiraba el bracito, se le desprendía y él seguía vivo como si nada. Se le veía el muñoncito y de repente a los días y semanas pues ya le iba saliendo de nuevo cuenta. Y entonces ahí vi que se volvían más fuertes a infecciones, pero conforme los ibas ofreciendo Bueno, es que yo siempre, al menos en estadios juveniles, siempre les doy alimento vivo. Es lo que te iba a decir, la alimentación de ellos, ¿qué es, güey?
Cuando son recién eclosionados, no, ni de chiste te van a aceptar ningún liofilizado, ni peletizado, ni nada. Por más que lo pulverices y se los arrojes, yo nunca he visto que lo acepten. ¿Qué les dabas? ¿Nauplios de Artemia? Efectivamente. Artemia recién eclosionada. Sí, igual te comparto unos videos que para que se vean en cuanto les estoy dando de comer, estos aceptan porque lo que se ve que se mueve les llama la atención, tiran la mordida y, sí, era comida. Y aprenden entonces a que cuando algo se mueve cerca de ellos, tiran la mordida y eso es comida. Ok. Entonces, la ventaja es que se van desarrollando rápido conforme los alimentas diario. Es decir, como no aceptan nada que no se mueva, si tienes que estar eclosionando, tampoco es difícil, o sea, y más si tienes un Reef o una pecera de agua salada, si no, digo, un puño de sal en un litro, es más que suficiente pues para que puedas eclosionar los quistes que ya te venden en los comercios, inclusive en las plataformas en internet. Comercial, próximamente va a estar con nosotros Artemia Salina de Guadalajara. Okay, va a venir a visitarnos el buen Héctor y para que estén al pendiente de ese video. Y ahí ellos te venden el quiste de Artemia. Efectivamente. Y no es caro. O sea, es barato. Es barato, relativamente muy barato. Entonces, el método de eclosión también es sencillo. O sea, tú tienes tu agua salada, pones ahí una cucharadita de tus quistes, esperas 2-3 días, depende de la temperatura. En este caso, que hacía frío, porque pues estábamos en temporada de dicembrina y demás, tardan un poquito más, pero sí eclosionan. O sea, te esperas 3-4 días y ya tienes la mayoría eclosionada de tus nauplios de Artemia. Y eso es lo que comen en los primeros estadios. Efectivamente. Entonces, con una pipeta de transferencia, son estas pequeñas de plástico. Sí, succionas lo que se ve que se mueve. Incluso te puedes auxiliar con una lamparita del celular. Se lo pones en donde está tu frasquito, tu recipiente, y todos van a nadar a donde está la fuente de luz. Y de esa manera, más sencillamente, succionas el nauplio. Y así como mucha gente me pregunta, oye, ¿pero el agua salada no les afecta? Como yo utilizo agua de ósmosis que tienes 10 TDS, pues no tiene nada disuelto. Entonces, cuando yo les aviento la pipeta, que serán 1 o 2 mililitros máximo, absolutamente nada. Despreciable. O sea, no le estás convirtiendo su hábitat en marino, pues. Sí, no estás haciéndosele un hábitat salado. Exacto. Ni nada, por lo general. No pasa así. Claro, ya si tampoco no tienes el cuidado de las rutinas que venimos mencionando, de hacer cambios parciales, pues sí va a llegar un punto en el que vas a saturar de sal también. Exactamente. Pero para eso es de que no, pues te vale totalmente y no haces tus cambios, ¿no? Y antes de eso ya se te han de ver muertos los animalitos. Sí, claro, o sea, tú vas a ir notando que algo anda mal y si no lo corriges, pues todo se va a ir al... Ok, y conforme van creciendo el alimento, ¿va siendo el mismo nauplio pero ya más grande? Sí, de hecho, esta última vez que tuvieron puesta, logré confirmar que a partir de los 15 días después de estarle suministrando, pero esto diario, para que se esté desarrollando lo más rápido posible. Entonces, después de 2 semanas, más o menos, ya les puedes ir ofreciendo Artemia adulta. Y al menos como ya se acostumbraron, ya tienen el reflejo de lo que sea que se mueva cerca de ellos, lo van a tirar la mordida. Es muy probable que ya también la Artemia adulta, aunque estén del tamaño de su cabecita, pues entre todos la van a despedazar, o sea, porque ya saben que es comida. Exacto. Entonces, y más porque, por ejemplo, si tú consigues, puedo hacer la mención de dónde lo consigo y todo. Los domingos, pues ahí está el tianguis, que conocemos el Baratillo, donde la sección que te venden accesorios para mascotas, suétercitos, correas, inclusive tapeces, y venden bolsitas dosis de Artemia adulta. Pequeñitas. Sí, o sea, y de ahí pues yo me surto y de la misma manera, con la misma estrategia, utilizando esta pipeta de plástico, así como lo hacía para agarrar los nauplios, ahora lo hago para agarrar los adultos. Y de esa misma forma se los suministro a estos juveniles, y empiezan a comerse ya la Artemia adulta, que se vuelve más sencillo, porque ya no tienes que estar haciendo calendarios de que, tengo que eclosionar hoy para tenerlos el lunes. Y mañana tengo que poner para que tengan el martes. Que digo, si te dedicas a eso, pues tienes que hacerlo, por supuesto. Pero cuando es hobby como acá contigo, pues sí dices, hijo de su madre. Es algo tedioso, insisto con la palabra, porque no es difícil, solo tienes que hacerlo. Es como a veces que si te da flojera hacer ejercicio, pues es que a veces no es difícil, es tedioso, ¿no? Levantarse a las 6 de la mañana y ir al gimnasio es difícil. Sí, no, entonces es lo mismo acá, o sea, ya conforme vas agarrando rutina y vas haciendo el hábito, pues... Se te hace ya sin broncas. Sí, incluso cuando ya cuando superas ese umbral o ese tiempo crítico de esos 15 días y ya están aceptando la Artemia adulta, pues ya se simplifica de una manera... Ya brincaste la barrera. Sí, o sea, ya te puedes relajar, los puedes disfrutar. ¿A los 15 días cuánto miden aproximadamente? Cuando recién eclosionan, serán medio centímetro lo que miden. Por eso el nauplio de Artemia es la mejor opción, porque aparte pues tiene todos sus nutrientes.
para podérselos ofrecer a ese estadio más vulnerable del ajolote. Ya pasando esas 2 semanas, poquito más quizás, ya les puedes ofrecer, y eso alimentándolos diario, o sea, para que diario tengan nutrientes y se estén desarrollando. Porque como recién salieron del huevecillo, pues están a todos la división de sus células, sus tejidos, formación, diferenciación y demás. Entonces, claro que si tú les estás suministrando buena nutrición, en este caso, pues el nauplio es lo más nutritivo. Hay personas que incluso le ofrecen pulga de agua. Es buena, o sea, claro, pero no vas a superar nunca por los carotenoides y demás componentes que presenta el nauplio. Porque pues yo lo he visto, es lo que te comparto. O sea, en 15 días rápidamente ya te empiezan a aceptar la artemia adulta. Y ahí pues ya se simplifica totalmente su mantenimiento. Pero entonces, ¿cuánto miden más o menos a los 15 días? Ya agarraron, si los alimentaste diario, 1 centímetro. Ya es 1 centímetro. Súper pequeñitos, cabrón. Pero ya, inclusive la ventaja de, por ejemplo, de esas bolsitas que mencionábamos es de que tienes de distintos tamaños las artemias. Sí, vienen surtidos. Sí, o sea... Vienen bien pequeñitos, ¿sí? ahí ves bien unos pinches. Tú ahí haces una pesca de las artemias que tengan el tamaño más apropiado y pues ya se lo ofreces a tus... ¿Y ahorita cuántos se te logran ya con lo que sabes y todo? Fíjate que cambié la estrategia esta última vez y empecé a donar. Obviamente, pues, dando las instrucciones, Como explicación. Y gente que se llevó 10 huevitos, 5, 15, o sea, de distinto y variado público. Y hasta el momento muchos me dicen, no, pues a mí de los 10 huevecitos que me diste, los 10 siguen ahí, o sea. Y si les doy sus cambios de agua, les doy de comer. Y todo lo contrario, que hay gente que, no, pues es que como que les cayó un hongo. Y pues todos se me Llevé fueron. 1 y se me murieron 4, cabrón. Entonces... ¿A los cuántos días empiezan a generar las extremidades, güey? Ya como un mes le empiezas, o sea, 4 semanas después, ya le están saliendo los muñoncitos de las extremidades anteriores, es decir, las que están más cercas a la cabeza. Entonces, es como, insisto, cuando les estás dando de comer diario. Puedes darles ayunos, 2, 3 días sin darles de comer, pero te vas ¿Es bueno? No es malo, pero si quieres que se desarrollen rápido, pues no es bueno. No es lo ideal. No sería lo ideal, no es lo óptimo. Pero no los vas a matar tampoco, o sea, pues les das tiempo, aparte pues están en un ambiente frío, su metabolismo es un poquito más lento, pueden aguantar días, digamos, si estás muy ocupado, si saliste lo que sea, no les va a pasar nada. Tampoco no te excedas y en 2 semanas no les diste de comer y después todos rodando ya muertos, ¿no? O sea, pero de que aguantan, por supuesto, o sea, 3, 4 días no les diste nada, no te estreses, están bien, no les pasa nada, pueden sobrevivir de reservas. Pero después ya trata de alimentarlos más frecuentemente, especialmente con lo que decíamos de que si quieres que se desarrollen mucho más rápido y se sigan los calendarios que te estoy compartiendo, que en 4 semanas tú ya le vas a ver las extremidades anteriores. Mi clan, ahorita anda de jacarandosa, ya puso huevos. Ya está calmada, ya está tranquila, porque de hecho les pongo una separación, porque Es luego... esa foto, ya la vieron. Es mágica esa foto. Yo el No, día que me la enseñó, se la enseñé la foto a Chelo, a mi esposa, princesa, y dijo, no mames, qué bonita foto. El macho está embelesado, sí. Rezándole a la Virgen así como de, no la veo, y la hembra así como de... ¡Qué óvole! Sí, sí. Buenísima esa foto, güey. Es muy interactiva, fíjate, mi clan es... yo creo que también tiene que ver por su apariencia, es decir, en el sentido de su fenotipo, porque como es el wild type, es lo que tú te encontrarías en el ámbito salvaje. En el caso del macho, que tiene el fenotipo Gold, que ya es un mutante... Güerito, de ojo de color. Sí, claro, o sea, a él le afecta mucho más la luz, entonces a él le gusta estar un poquito más encuevado, o sea, que no le esté dando tanto la radiación, y ya conforme se apagan las luces o no le tienes luz, pues está un poquito más interactivo, pero él es más tranquilo. Mictlán la ves para arriba y para abajo, un lado y para el otro, se sube y se baja, o sea, incluso te acercas y te ve, le pones la mano encima y te voltea a ver. Sí, o sea, es más interactiva, es como la más simpática. Todo el mundo que la ve la chulea. El tiempo de vida, güey, de un ajolote. Bien cuidados, puede llegar a ser hasta de 20 años. Ah, su madre. Son muy longevos, pues como un perrito, un chihuahua puede ser también muy longevo, o sea. 20 años. Sí, fácilmente, o sea. Entonces, claro, eso insisto, cuando también les das una alimentación variada. No sé si se les ha dado seguimiento a los ejemplares que únicamente se les ofrece alimento formulado. Probablemente sí van a tener alguna variación, tal vez. Sí, sí va a haber, van a vivir mucho, por lo menos unos 10. No lo sé, estoy hipotetizando, porque no he visto algún estudio que le dé seguimiento a dietas, únicamente pellet y variado. Pero pues digo, es obvio en el sentido de lo natural
que mientras más variado, pues más le estás aportando de diferentes nutrientes, de diferentes elementos, y esto pues obviamente les va a dar una mejor calidad de vida, en mi opinión, y pues digo, basándonos en nutriciones y en estudios que existen. Pero no significa que si, por ejemplo, no le puedes ofrecer, que digo, no es ni difícil, ¿no? Si te compras 1 kilo de camarones, apártate uno, congélalo. ¿Cuánto te va a durar? Pues sí, o sea, no le estás dando tampoco el camarón completo, o sea, son Chíngate un trocitos. cóctel y guarda uno y ahí Sí, déjalo. o sea, tener como tu refrigerador de que, esto es para mis ajolotes, para mis animales. Incluso, pues digo, si tienes un riff, pues ahí les hago sus cortecitos de filetes. Y guardas uno para la ajolotina. Y sí, o sea, entonces ahí puedes hacer esa combinación. Insisto, no es de que no puedas utilizar el alimento formulado, pero creo que sería buena idea que les complementes con exactamente algo más. una variedad, que en este caso pueden ser alimentos frescos. Otra pregunta, güey, que de repente la gente es bueno saber. ¿Cuántos ajolotes se pueden tener por espacio? Porque de repente decir, ¿cuántos litros ocupa un ajolote? Pues es bien variable, güey. Sí, es... Más bien, en una pecera de 40 litros, por ejemplo, ¿se puede tener un ajolote? ¿2? ¿De ¿Cuál qué? es el mínimo de...? Sí, Ajá. es una estupenda pregunta, sí. De hecho, y también importante, esto dependerá del tamaño de la talla del ajolote. Ujú. Porque no es lo mismo que tú tengas un adulto en 10 litros que un juvenil en 10 litros. en 10 litros. O sea, que va a ser todo un mundo para él. Ajá. Entonces, aquí dependerá muchísimo, insisto, el factor determinante es de qué tamaño es tu animal, el ejemplar. Entonces, vamos a suponer, hablando de adultos, porque normalmente lo que te podrías conseguir en establecimientos y negocios, pues ya es el ejemplar adulto. Ujú. Más o menos estás hablando de unos 15 centímetros mínimo Aproximadamente. de cabeza a cola, ¿no? Ese organismo sin problemas lo puedes mantener en un sistema, o es decir, en una pecerita de 40 litros. La que es básica, que de 50 por Sí. 26 por 30 centímetros. Efectivamente. Entonces, inclusive, basándome en mi experiencia, porque yo mantengo separados al macho y a la hembra, en cada uno de sus espacios combinados son 50 litros. Entonces, si somos estrictos, como lo que tú mencionabas al comienzo, si quieres números, mínimo para un ejemplar adulto requerirías 25 litros y estará bien. Aproximadamente. Ujú. Claro, siguiendo las recomendaciones de que pues tengas buena filtración, buena calidad Sí, de porque te agua. van a escuchar los puristas y te van a decir, ¡No mames! No, güey, yo leí en el libro de Jacques Cousteau que Que ocupan 100 litros. 100 litros por... Sí, güey, de repente. Pero de repente muchas veces hablamos a la experiencia que nos ha tocado a nosotros, lo que nosotros hemos experimentado. Efectivamente. Claro, estoy de acuerdo que mientras más espacio, mejor. O sea, Obviamente. indudablemente. Pero muchas veces tenemos la dificultad que no tenemos el espacio disponible y digamos, bueno, un mínimo que tú digas para que esté a gusto mi ejemplar. La de 40 litros a mí se me hace perfecto. Perfecto. ¿Y Sin puede problema. estar uno solo o se deprime si está...? La pregunta que nos hizo Jairo, por si no escucharon, ¿puede estar uno solo o tienes que tener en pareja, grupo, banda? En el ámbito natural son solitarios. Ajá. No tienen problema con estar ellos solitos. Pero cuando baja la temperatura, pues como que se están un poquito inquietos y buscan compañía. Ujú. Porque pues el instinto, pues las ganas, pues obviamente también les dan. Ujú. Entonces ahí sí, a lo mejor alguien que tenga un ejemplar único, Ujú. le puede notar un comportamiento diferente cuando llega la época de reproducción, es decir, cuando baja la temperatura, pero eso no significa que se estrese y que se vaya a morir. Ujú. Claro que pues en ese momento está buscando compañía, pero no significa que si está solo pues va a sufrir. O sea, realmente eso no hay problema. Ya una vez que pase ese instinto, pues ya otra vez va a estar en su comportamiento habitual y lo puedes tener como siempre y el ajolotito va a estar pues en condiciones saludables, Sin problema. sin inconvenientes. Ok, y las preguntas que le hacemos a los invitados que nos han acompañado es tu mejor experiencia y tu peor experiencia con los ajolotes, güey. ¿Por cuál quieres empezar? La mejor experiencia. La mejor experiencia. En mi opinión, el criarlos, el verlos desarrollarse, el verlos crecer, su capacidad de regeneración impactante. Está cabronamente eso. Sí, cuando estaban juveniles, cuando recién los adquirí, cuando te fui a visitar, Ujú. el macho, que se llama Mextli, Ujú. Luna en náhuatl, tenía un bracito lastimado. Ujú. Y yo dije, chin, llegué a pensar, fíjate, a cortárselo con unas tijeras y dije, para que su Lo tejido... regeneré. Pero no hubo necesidad, como que me leyó el pensamiento y dijo, no me Sí, vayas, güey. no seas bruto, que la naturaleza siga su curso. Ujú. Y entonces él solito el bracito como que hizo es decir, cortó en donde estaba dañado y se le cayó. Así como lo que decíamos cuando se les infectó con el hongo. Ellos dijeron, no pasa nada.
entra en apoptosis, es decir, se muere esa parte de su tejido, se desprende del cuerpo y lo que queda sano empieza a regenerarse. Entonces dije, wow, o sea, son increíbles, porque yo ya pensando, maquinando cómo hacerle ahí la operación y la cirugía y cortarle. Y él así de, a ver, mucha mamada, güey. Sí, ya, tranquilo, dame mis lombrices y todo bien, ¿no? Porque para esto, pues, es lo que mencionaba, siempre procuraba darles una dieta variada. Obviamente no eran lombrices gigantes, eran de acuerdo a su tamaño, que pudieran, incluso te voy a compartir ese video, está muy curioso cómo mi clan, en cuanto cae la lombriz, la atrapa y ahí hay como chicharrón, ahí le está dando con todo y se lo traga, ¿no? Muy a gusto. Esa ha sido mi mejor experiencia, que cuando uno, pues obviamente se estresa cuando ve que algo está anormal en tu animal, en cualquier mascota, por supuesto, y pues no se diga con los ajolotes. Entonces, cuando ves que se regeneran solos, dices, wow, o sea... ¡Qué impresión! Sí, cabrón. o sea, es algo sublime, se siente uno muy a gusto y que obviamente estás haciendo un buen trabajo de mantenimiento, que no les falta nada, tienen todos, están bien nutridos y ellos solitos pues se buscan la manera de sanar. Esa ha sido hasta el momento de las mejores experiencias que yo El tuve. éxito que has tenido y ver el desarrollo de ellos prácticamente. Efectivamente, sí, porque pues cuando tú crías algo, cuando tú lo creces, es bajo tu cuidado y ver que está teniendo esa satisfacción de que se está desarrollando, de que está creciendo, de que está, digamos, llegando a su incluso reproducción. Dices, wow, o sea, me siento orgulloso de que lo que estoy haciendo, mis cuidados, están dando frutos. Ahora sí, como el meme de Tom Hanks en la película de Náufrago, cuando hace el fuego, que lo hace. Ándale, exactamente, dices, Yo lo hice. esos, mi clan y Mextli. Exactamente, güey. ¿Sabes? Y ahora viene la buena, güey. ¿Cuál es tú ha sido tu peor experiencia con los ajolotes, güey? Cuando se enferman, se lastiman, por lo que decíamos, porque te digo, son muy susceptibles a infecciones fúngicas, de bacterias también, pero lo que yo he observado, los hongos son los más agresivos. Más directos. Sí, los más incisivos, que siempre están ahí buscando ver qué. Entonces, fíjate, cuando lo que mencionaba también, que yo iba o voy a surtirme de artemias al baratillo. Entonces, en algún momento por ahí me di la vuelta y vi que estaban ofreciendo alimento vivo, ¿no? Que era Pez de alimento. pez de alimento, efectivamente. Guppies. Y yo dije, pues, ¿por qué no? Vamos a variarle la alimentación, vamos a ofrecérselos y pues vamos viendo y pues un alimento más, ¿no? Entonces, pues lo único que hice fue comprarme lo que me estaban ofreciendo. Yo los vi y parecían sanos. No los cuarentené, tampoco, o sea, cuarentenar quiere decir que los mantengas en observación unos días para ver si traen algo. Si de repente brota algún Sí, exacto. bicho o parásito. Porque a lo mejor en su momento pues les aventaron, no sé, algún medicamento, fármaco, lo que sea. Ahí apaciguó cualquier infección y al momento de llegar a un sistema donde no está ese fármaco, pues ahora sí explota. Que fue lo que a mí me pasó. Entonces, pues yo les aventé los guppies, dije, pues para que estén ahí ellos conviviendo con los ajolotes. un rato. Claro, y a los días pues se los van a estar acabando, ¿no? O sea, con alimento vivo. Pero pues ándale que en esos días sí los empezaron a acabar, pero cuando los que sobrevivieron, los observé detenidamente, traían hongos. Ya se les veían las pelucitas blancas y yo, no, pues lo que te vengo diciendo, el hongo, he tenido muy malas experiencias con los hongos en ajolotes. Y dije, híjoles, están bien alimentados, están sanos, espero que no les pase nada. Y en 24 horas después de haber observado el hongo de ahí saqué esos peces definitivamente. Vámonos. No, ya no. Y a las 24 horas en las branquias les empezaron a salir algodones. Y dije, no, o sea, y en las branquias, o sea, un lugar muy, muy vulnerable. De inmediatamente vi eso, saqué y mediqué. Dije, no puedo esperar aquí. Y afortunadamente fue cuando estaba el frío. Empezaba el frío y dije, tengo una ventana de oportunidad también yo de tratarlos y que se curen. Aparte de que están sanos, de que están bien nutridos, de que diario les alimento y todo. Entonces los separé, los aislé, los puse a los dos en el mismo contenedor, le puse su acriflavina, le puse sus granos de sal terapéutica y le puse su sulfato de cobre, o sea, todo un cóctel. En las dosis recomendadas del fabricante. Y claro que estaban estresados, o sea, incluso salían así como queriendo saltar, de que no me dejes aquí, o sea, déjame en mi casa, ¿no? Y yo dije, lo lamento, discúlpame, o sea, no me gustaba verlos así y fue una experiencia muy, muy estresante. Pero dije, bueno, o sea, tengo que hacerlo si realmente quiero salvarlos porque el hongo va a estar ahí. Afortunadamente, a las 24 horas después del tratamiento más agresivo, porque para esto les daba su tratamiento, los dejaba unas par de horas
y luego ya los ponía en agua limpia, ¿no? Nada más con la sal y un poco de sulfato de cobre. Y a las 24 horas, afortunadamente, esos algodones blancos se pusieron cafés. Y dije, le pegué al hongo, pero no, bueno, hay que bajar la guardia. Le seguí dando su tratamiento también de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Y a los 3 días se les empezaron a caer pedazos de branquia que estaban contaminados con el hongo. Con el hongo. La hembra, Mictlán, como es la más robusta, sufrió menos daños, pero se le pudo cortar completamente el avance del hongo. El que resultó un poquito, te voy a compartir unas imágenes, más afectado fue Mextli, el macho. De hecho, sus branquias del lado izquierdo están más chiquititas, precisamente porque se les cortó, se le cortaron de la infección del hongo. Las del lado derecho las tiene un poquito más grandes, porque esas como que sí se salvaron, pero sí les afectó mucho de un lado, digamos. Pero afortunadamente hasta eso también los mantuve en observación, te digo, estaban muy inquietos en esa, pues no estaban para nada a gusto, muy estresados, pero dije, ni modo, o sea, los tengo que tener en esas condiciones para asegurarme de que realmente ya no, porque si no es otra vez volver a hacer lo mismo, que los, ya se ven bien, los regreso y otra vez les sale el algodón en las branquias, ¿no? Pero yo creo que te quedó buena lección, Cam. Claro, o sea, hay que ser muy... O no vuelves a comprar o los vas a cuarentenar. Prefiero mejor no comprar y ya tener los filetitos de la comida que yo consumo y ofrecérselos a ellos. Sí, o sea, pero esa ha sido de las peores y afortunadamente por todas las condiciones que estaba haciendo frío, están bien alimentados, están bien cuidados, se recuperaron. Porque hay muchos que no la cuentan. No la cuentan. Que se quedan ahí. Felipe, para cerrar, las personas que quieran tener ajolotes, ¿tú qué recomendación les puedes dar, güey? ¿Qué consejo les puedes dar para que empiecen a tener ajolotes? O si tú les sabes que esto es lo que yo te puedo dar de indicaciones para que empieces, no sé, cabrón. Primero, como siempre, y es cliché, pues informarse. O sea, es que también de repente, es que me gusta mucho porque sale en un billete de 50. Y a la semana... Quédese con el billete de 50 en su pecera y sin problemas. Sí, o sea, y una vez que te das una idea de que, bueno, tengo el espacio, tengo el tiempo. El tiempo. Y cuando me refiero al espacio es de que no tenga fluctuaciones de temperaturas importantes y que por lo menos no suba de 25 y si baja, pues mejor, ¿no? Eso hay que considerarlo también de manera muy seria porque pues, es uno de los factores más determinantes en su éxito de mantenimiento. En cuestión del tiempo también, o sea que pues puedo darme al menos una vez a la semana, que si todo está bien, tengo buena filtración, pues está bien. Tengo mucha planta que también me funciona como filtro biológico, no necesito hacer un cambio de agua. Si no tengo nada de eso, si ya veo que el agua pues hasta incluso tiene un olor muy particular porque pues los compuestos nitrogenados siempre van a encontrarse presentes en animalitos como el ajolote porque son carnívoros. Entonces tú dices, no, pues necesito hacer un cambio. Siempre es mejor prevenir antes que tener que tratar como con la experiencia que les compartí. Entonces ahí las recomendaciones serían, número 1, tengo el espacio, tengo el tiempo, tengo la paciencia de eso tedioso de que, no quiero que se me enferme porque después puede ser que no se recupere. Es mejor darle sus mantenimientos se ve bien. Incluso si puedes hacerte de los kits colorimétricos para checar estar checando los parámetros. Nitratos, sobre todo amonio. Es que el amonio ese va a estar presente siempre con el ajolote y más... Mi recomendación sería también que tengas plantas, muchísimas plantas. Para que las plantas te ayuden con los picos de amonio. Efectivamente, porque es un nutriente para ellas. Entonces, como lo van a estar excretando muy frecuentemente y de cantidades importantes, los ajolotes, las plantas los van a absorber y tú inclusive lo vas a ver en el crecimiento de las hojas de la planta. Están haciendo su trabajo y estás manteniendo un equilibrio en tu sistema. Por eso sí es cierto, es recomendable que mientras más agua tengas disponible, pues más diluido van a estar esos compuestos orgánicos. Orgánicos en el agua. Efectivamente. Entonces, número 1, pues informarse, ¿no? Número 2, tengo el espacio, la temperatura es estable. Y número 3, tengo el tiempo, la paciencia y me informé lo suficiente como para poder ahora sí, que no es difícil, es lo que venimos diciendo, solamente es ser constante. Sí, exactamente. Y de esa manera, ¿sabes qué? Pues sí me la aviento. Si me quiero tener un ajolote, insisto, no es difícil, nada más hay que darse el tiempo, como cualquier mascota. O sea, pues un perro no se va a dar de comer solo tampoco, ¿verdad? O sea, entonces eso hay que tenerlo bien en cuenta y en consideración al momento de tomar la elección, que la verdad es gratificante, es inclusive pues ser partícipe de tener un animalito tan emblemático para nuestro país, un anfibio, como es el ajolote, que hasta lo puedes presumir. Mira, yo tengo uno como el billete de 50, ¿no? Y otro punto, lo que hemos platicado siempre, si vas a tener un animal, intentar recrearle las condiciones más adecuadas para tenerlo, no tenerlo, como dice Felipe Poncho, o sea, nada más por decir, es que yo tengo un ajolote, güey. O sea, tenerlo
porque te gusta el animal, porque Sí. quieres recrearle las condiciones adecuadas para su hábitat, siempre lo principal. Y en este caso, al ser animales que están en peligro de extinción, intentar buscarlos que vengan de una manera ¿De criadero? Legal, sí, de criadero. Efectivamente. No comprarlos en el mercado negro de preferencia. ¿Y cuánto ronda un ajolote? Un ajolote, dependiendo de la variedad, ¿no? Efectivamente. Así como inclusive los beta, Ajá. más o menos. Un ajolote, el wild type, digamos, es como el más asequible, el más económico, porque te lo puedes encontrar desde 300 hasta 500 pesos, depende de la talla. Ujú. Ya los más exóticos, llámese que si es el leucístico, el rosita, el gold, el güerito, 1100, 1200 más o menos. aproximadamente. Sí, depende también la talla. Un adulto, pues sí, 1500 Con más o menos. papeles. Claro, o sea, legalmente. Que eso pues. es muy importante, creo. Efectivamente, sí, porque tú puedes tenerlo, o sea, de que, pues alguien me lo vendió ya, pero si tú lo mueves y si por mala suerte te toca que te revisen en algún retén o algo, y, oye, ¿y este animal qué onda? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo tienes? Ah, mira, pues se lo compré a Bambi y aquí está su legal procedencia. Ah, bueno, o sea, si ya tienes cómo comprobar que realmente no lo extrajiste de su ambiente De su natural, ambiente natural, porque exactamente. efectivamente pues están en las CITES, esto quiere decir que son organismos en peligro de extinción, por lo consiguiente requieren de cuidados sumamente o extremadamente importantes. Y por lo tanto, pues no se pueden como si fuera cualquier cosa, como los periquitos que te venden en las En vías los del tren, cruceros, exacto. que también está mal, o sea, por supuesto que los extrajeron y los depredaron de su ambiente natural, pero en el caso del ambistoma mexicano o del ajolote, Del ajolotín. es mucho más importante considerando que precisamente se trata de un ejemplar que se encuentra en peligro de extinción. Entonces sí, es recomendable siempre que se consiga en establecimientos en el que obviamente se compruebe su legal procedencia. Exactamente. Y si quieres aprender, vamos, porque eres completamente novicio, o sea, que no tengas vicios, sino que eres nuevo. Y si no tienes mejor, que bueno. Pero si no es la primera vez que es que me llama la atención, me interesa, quiero uno, puedes empezar con el wild type, que son más robustos. Y más resistentes. Sí, o sea, no te digo que a prueba de todo, pero sí pueden soportar mucho más condición que los que son los mutantes, como en el caso de los que son más exoticones, de los rositas y de Los estos varios. leucísticos, todos esos. Ya una vez que te sientas confiado y dices, no, pues ya tengo muy bien, muy sano, ha crecido mi ajolote, pues ya me puedo hacer de uno un poquito más caro Ujú. para tener la parejita o para que estén juntos, así como en el caso de con Mictlán y Mextli. Exactamente. Y eso se puede hacer, o sea, ya una vez teniendo un poquito de experiencia previa con el cuidado de uno más robusto y entonces ya te puedes ahora sí aventar uno. Aventar uno más. Efectivamente. Pues, Feliponch, te queremos dar las gracias por habernos acompañado hoy. Al contrario, gracias a ti, Mami, por el Es- espacio. Es un pinche gusto tener a los biólogos del CUCBA. ¡Uh! La verdad, te lo agradecemos de nuevo que nos hayas abierto este espacio para que les contaras a la gente, porque la verdad tus ajolotes están hermosos, la gente ya chévere. vio aquí las fotos y los videos. Sí. Y de nuevo, muchas gracias, Feliponch. No, al contrario, mi Bambi, pues por la Y invitación. esperamos verte más adelante aquí, cabrón, porque sabemos que eres un estuche de monería y le pegas a un montón de temas, cabrón. No, pues con todo gusto, con la invitación, yo siempre estoy atento. Esta es tu casa. No se olviden de suscribirse, aquí abajo están las redes. Igual por si quieren seguir a Feliponch. ¿Tienes Instagram? Sí. ¿TikTok? Mi- ¿Tienes TikTok, güey? Sí, más bien es cierto. TikTok, ajá, es Microbiosystems. Están bien perros sus videos. Y así es como me pueden encontrar. Digo, no he estado muy activo, pero voy a procurar tener un poquito de tiempo para seguir subiendo información, de divulgación de todos estos temas. Están muy chidos sus videos. Y con todo gusto pueden seguirme en TikTok como Ujú. Microbiosystems y ahí me encuentran. Y pueden seguir también a nuestro amigo Jairo como Calca, él es pasivo, está en TikTok, por si lo quieren seguir también. Y ahora sí nos despedimos. Nos vemos la próxima semana y de nuevo gracias, cabrón. No, por al venir. contrario. Y Sí, gracias, banda. saludos, banda. Yeah.